Continuando con el módulo de contrastados, el tema que yo les voy a dar es urograma excretor, anomalías congénitas vistas con él. Las anomalías de riñón y uréter las vamos a poder clasificar por número, por tamaño, por posición, si están fusionadas, si está rotado o duplicado. Me voy a ir un poco rápido porque solo tengo 15 minutos. En cuanto a las anomalías de número, la primera de las que les voy a hablar es agenesia renal. Esta puede ser dividida en verdadera y adquirida. La verdadera va a ser una ausencia congénita del tejido renal, desde que nace no va a tener ese riñón. Y la adquirida va a ser que sí hubo un desarrollo de cierto tejido renal, pero este se atrofió durante la infancia. La ausencia renal congénita va a ser consecuencia de degeneración prematura del borde ureteral y va a ser dada más frecuentemente en hombres que en mujeres, por lo general del lado izquierdo. Y lo que vamos a encontrar en la fosa renal del lado afectado, por ejemplo el izquierdo, va a ser colon ocupando ese espacio y un riñón contralateral aumentado de tamaño debido a la hipertrofia compensatoria de la ausencia del mismo. Hay algunas situaciones que pueden estar asociadas a la agenesia renal. En hombres podemos encontrar quistes de vesícula seminal, ausencia de conductos deferentes, agenesia o hipoplasia del testículo ipsilateral y también hipospadias. En cuanto a las mujeres, podemos encontrar úteros bicornes, agenesias o hipoplasias de útero y síndrome de Rokitansky. Exactamente un ejemplo de un urograma excretor en la primera imagen y una reconstrucción coronal de una tomografía en fase excretora. La primera vamos a encontrar pues que se encuentra del lado derecho el riñón con su sistema colector y su uréter, llega hasta la vejiga y del lado contralateral pues va a estar vacío completamente. Y en la reconstrucción coronal que pues, nos permite ver a más detalle podemos encontrar pues el riñón normal por así decirlo con su uréter completo hasta la vejiga y la fosa renal donde está la agenesia está ocupada por colon, como les había mencionado. En cuanto a riñones supernumerarios, pues va a haber que haya un riñón extra o dos riñones extra más de lo que debería haber. Esto se va a dar porque la yema ureteral se va a dividir en forma temprana y va a penetrar el blastema metanéfrico en dos lugares diferentes, por eso nos va a dar dos riñones. Este por lo general se va a encontrar encapsulado y caudal al riñón del lado afectado y esta es una anomalía congénita del riñón muy rara, es de las más raras. También va a ser más frecuente en varones y también va a ser más frecuente del lado izquierdo. Este va a tener pocos cálices, un único infundíbulo y va a estar asociado a infecciones, calcificaciones y obstrucción. Mencionaba que durante la infancia puede ser asintomático y en la edad adulta presentar síntomas por las cosas que ya les mencioné, infección, calcificación, síntomas obstructivos. Les puse un ejemplo de un urograma excretor, donde está señalado con un círculo rojo y una flecha el riñón supernumerario. Podemos verlo. Este va a tener su propio sistema colector. Como les mencioné, es más común del lado izquierdo y siempre va a ser de menor tamaño que el riñón eh, normal, por así decirlo. Siempre un riñón supernumerario va a ser un poco más pequeño que al ipsilateral. Este Este puede estar asociado, pues como les mencioné, a procesos patológicos y a síndromes como el de Bater 3 mencionaba, y anomalías cardíacas. En cuanto a las anomalías por tamaño, podemos encontrar hipoplasia renal, que hasta puede ser uni o bilateral. Generalmente cuando es bilateral, los pacientes son enfermos renales, presentan insuficiencia renal, pero la unilateral es la más común. Va a haber un defecto que impide el desarrollo del riñón hasta su tamaño normal. La hipoplasia verdadera se va a caracterizar porque va a tener eh, 6 lóbulos y pirámides y, y va a ser sumamente rara. Casi todos los casos que están publicados van a corresponder a cicatrizaciones adquiridas debido a procesos vasculares infecciosos. O sea, una hipoplasia renal verdadera es rara, por lo general es por lo que les menciono, por infecciones. Esto va a ser casi imposible distinguir
de un riñón atrófico de origen congénito de uno de causas adquiridas. Lo único con lo vamos a poder diferenciar es que el hipoplásico verdadero, o sea, la hipoplasia verdadera no va a mostrar cicatrices. Y la hipoplasia renal congénita, pues va a ser un riñón pequeño con menor número de cálices que el contralateral, que va a estar aumentado el tamaño. Puse un ejemplo de tomografía donde vemos una hipoplasia renal unilateral, donde es más evidente pues el cambio que en la bilateral. Tenemos el corte axial, donde vemos del lado derecho el riñón pues, de tamaño normal. Y del lado izquierdo, señalado con un círculo, un riñón de menor tamaño. En la reconstrucción coronal, igual, del lado izquierdo vemos lo mismo, de menor tamaño el riñón. En cuanto a posición, vamos a tener, para iniciar, riñones mal rotados. Esto va a ser una falta de rotación del riñón sobre su eje vertical, posicionándose la pelvis renal anteromedialmente. Este puede ser uni o bilateral y va a estar asociado a deformidades de la columna vertebral. Aquí les añadí un ejemplo, un esquema primero y un ejemplo de urograma excretor, donde podemos ver los cálices del riñón proyectándose medialmente y una pelvis desplazada lateralmente y el uréter pues proximal. En cuanto a las ectopias renales, vamos a encontrar el riñón en un sitio donde no debería de estar. Va a haber diferentes zonas de ectopia, puede haber torácica, lumbar, pélvica, ilíaca, cruzada. Existe esta clasificación de ectopia renal, que es la de Hollis y Cox modificada. Nos habla del tipo de ectopia y la localización de esta. Puede ser pélvica, lumbar, abdominal, cefálica, torácica y una ectopia renal cruzada que se va a dividir en más. La ectopia pélvica, como su nombre lo dice, lo vamos a encontrar en la pelvis y distal a la bifurcación de la aorta. Y es una ectopia renal simple. La lumbar va a estar en la fosa ilíaca, ya sea derecha o izquierda, y va a estar en oposición al promontorio del sacro. La abdominal va a estar por arriba de la cresta ilíaca y va a estar adyacente al cuerpo vertebral L12. En la cefálica lo vamos a encontrar por debajo del diafragma, cerca del cuerpo vertebral T10. La tipo torácica lo vamos a encontrar parcial o totalmente por arriba del diafragma, en el tórax. Y la ectopia renal cruzada, va a ser un riñón ectópico localizado en el lado opuesto a su inserción ureteral. Estas pueden ser con fusión, sin fusión, una ectopia renal cruzada solitaria y una ectopia renal cruzada bilateral. De manera rápida, agregué este esquema donde vemos la primera, una ectopia renal con fusión, toda la inserción del uréter en la vejiga, del lado contrario a donde está el riñón, y este se encuentra fusionado. Lo mismo, pero sin la fusión, ectopia renal sin fusión, la ectopia renal solitaria y la ectopia renal bilateral. Vemos el riñón derecho, su uréter fusionado del lado izquierdo y el riñón izquierdo, el uréter fusionado del lado derecho. Bueno, en cuanto a las ectopias renales simples, podemos encontrar las pélvicas, lumbares o las torácicas, o también conocidas como ectopia superior. La pélvica la vamos a encontrar en uno de 800 nacidos vivos y se va a dar en el quinto mes de vida uterina, donde es donde ascienden perdón por la redundancia, ascienden los riñones a su posición lumbar. Y el riñón torácico o ectópico va a ser mucho más raro. Y la mayor parte va a estar situados en región lumbar baja, o sea, aquí me refiero a las ectopias renales simples, por lo general van a estar situadas en región lumbar baja y pelvis menor. Bueno, aquí es un ejemplo de ectopia renal simple, en un urograma excretor, solo enfocado en hueco pélvico, donde podemos observar un riñón de localización pélvica. Aquí agregué otros ejemplos. Primero una orografía excretora en APE, donde se observa también el riñón derecho en la pelvis, señalado con unas flechas.
Y en el mismo paciente tenemos una tomografía en corte coronal contrastada, donde vemos también el riñón derecho, pelvis y lo mismo en la tercera imagen, pero en un corte sagital. Aquí están dos ejemplos también de ectopias renales simples, pero esta en intratorácica, de localización intratorácica. Tenemos una reconstrucción coronal y una sagital, donde podemos visualizar el riñón por encima del diafragma. Igual lo vemos en la ventana pulmón, localización torácica y puede ser parcial y completa, en este caso sería completa. En cuanto a las ectopias con fusión, vamos a tener la de riñón en herradura. Esta va a ser dada por la fusión de los dos polos renales inferiores. Va a haber una desviación medial y un ascenso completo. Y se pueden describir como discos, bultos o bloques, así se describe el riñón. Nos puede dar infecciones recurrentes, cálculos e hidronefrosia. En esta imagen les coloqué un ejemplo de un urograma excretor donde vemos los dos riñones. Aquí se alcanza donde señala la flecha, se puede ver pues que están fusionados, no se ve muy bien pues, pero están fusionados del polo inferior, dando esa imagen en herradura. Un ejemplo más claro de tomografía, una en corte coronal y otra en corte axial, donde vemos el riñón, una tomografía contrastada, fase arterial. Podemos ver que están fusionados del polo inferior, dando esa imagen que se menciona como herradura. En cuanto a la ectopia cruzada, la vamos a encontrar en uno de cada 2000 nacidos vivos. El riñón va a estar situado del lado contralateral de la línea media. Puede haber ectopia renal cruzada o confusión, como ya les mencioné. Y va a ser más frecuente la ectopia renal cruzada con fusión. Esta va a ser del 85 al 90% y la ectopia renal sin fusión va a ser del 10 al 20%. Bueno, en esta puse una imagen de una ectopia renal cruzada. Se supone que es sin fusión en la urografía excretora. Y del otro lado está la reconstrucción coronal, como el riñón izquierdo cruza la línea media y se va, dije reconstrucción coronal, perdón, reconstrucción 3D, donde el riñón izquierdo cruza la línea media y se va del lado derecho, pero no está fusionado, perdón, por el error. Continuando con las anomalías de posición, tenemos la ptosis renal. Este va a ser un riñón descendido por pérdida de los soportes anatómicos del riñón. Pero el tamaño de uréter va a ser normal y los vasos van a estar en el sitio habitual. Y coloqué una imagen de un ejemplo claro de un riñón tóxico. Este es del lado derecho. Y podemos ver el riñón izquierdo en su posición normal y el riñón derecho un poco más por debajo de su posición, por así decirlo, más caído, más hacia inferior. Rápidamente les voy a hablar de los pseudotumores. Estos son tejidos normal del riñón que se puede confundir con una masa renal. Una de ellas es la columna de Bertin prominente. Este va a ser tejido cortical que se va a extender inferiormente entre las papilas renales, pudiendo producir un efecto de masa y suele ocurrir en pacientes que tienen sistema de doble colector. Aquí les puse una imagen, está más claro en la tomografía donde podemos ver la columna de Bertin prominente. El tejido renal hipertrófico va a poder ocasionar desorganización de los cálices debido a que las papilas no presentan su orientación radial típica. Dismorfismo cortical o una joroba de dromedario, resulta de la fusión de forma incompleta de dos lóbulos renales adyacentes. La más frecuente es la joroba esplénica o la de dromedario que ya les mencioné. Esta se va a observar en el 10% de las urografías excretoras.
y es más frecuente que aparezca en el riñón izquierdo, por eso es esplénica. Un ejemplo, aquí lo añadí, urografía excretora.